juntos a reunirnos como iglesia y a adorar a nuestro Dios. Gracias, hermano Mario, y a la banda de adoración por dirigirnos en estas hermosas canciones. Yo quiero invitarles y pedirles, por favor, si me pueden acompañar en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20, pero solamente vamos a leer los versículos del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, me pueden acompañar. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y este versículo tan conocido, que muchos de nosotros conocemos y no sabemos bien de memoria, y muchos lo usan como un eslogan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, gracias. Como acabamos de cantar, abre nuestros ojos. Y te damos gracias porque en esta mañana te hemos cantado eso. Y te hemos cantado otras verdades, verdades bíblicas, alineadas con tu voluntad, alineado con quien tú eres y lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Pero te rogamos que ahora tú nos ayudes a tener un corazón, una mente y un corazón dispuestos a tu palabra. Que ella, y no el predicador, ella que fue inspirada por tu Espíritu, transforme nuestros corazones. Ella traiga cambio, transformación, renovación a nuestras vidas, oh Señor. Y si también quieres de alguna manera en el día de hoy usarla para que alguien que no te conozca a Cristo, nuestro amado Salvador, que así sea. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Edifica tu iglesia. Sé con el predicador que es débil. Llénalo de ti. En Cristo te lo pedimos. Amén. Casi todos nosotros, por no decir todos, creo que sabemos lo que es un termómetro, ¿verdad que sí? Sabemos lo que es un termómetro y algunos sabemos lo que es un termostato. ¿Alguien sabe lo que es un termostato? ¿Sí? ¿Pueden levantar su mano? No tenga vergüenza. Ok, yo debía haber hecho la pregunta al revés. ¿Quién no sabe qué es un termostato? Pero ambos aparatos están relacionados, o dispositivos están relacionados con las escalas de temperatura, pero con mucha diferencia en su función. Pero ¿qué es un termómetro? Bueno, una revista técnica digital lo define así. Perdónenme porque yo sé que ustedes lo saben, por si acaso, si alguien no lo sabe. Esta revista técnica lo dice de esta manera: es un instrumento que se usa para medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas, y existen diferentes tipos de termómetros dependiendo del uso que se le vaya a dar. Eso dice la definición. De modo que en dependencia de la temperatura a la que se exponga el termómetro, solo subirá o bajará su marca de medición, como ustedes saben. Por ejemplo, en algún momento nosotros hemos sido atendidos por doctores,
hemos estado enfermos, vamos a emergencia o estamos internos o nos estamos haciendo un chequeo de rutina y el doctor, para hacernos el chequeo, nos pone el termómetro para medir nuestra temperatura corporal, para ver cómo está la temperatura de nuestro cuerpo. Si es alta o baja, marcará la temperatura que tiene nuestro cuerpo, pero el termostato es un poco diferente en su función. Es definido también como un aparato o dispositivo que se conecta a una fuente de calor o frío y que te permite posteriormente poder regular la temperatura de manera automática, manteniendo siempre la temperatura estable sin que baje o suba en los grados indicados. Por ejemplo, algunos tipos de termostatos se colocan en los motores de los vehículos. Por si usted no sabía, la mayoría de los que están aquí y tenemos vehículos, el motor de tu carro tiene un termostato. Y si el termostato está dañado, tu motor corre el riesgo de fundirse, de dañarse. Y lo que pudiera costar unos cientos de pesos, si no tenemos el cuidado y nos percatamos de que el termostato está malo, como me pasó a mí recientemente, el vehículo se me dio un calentón. Yo digo, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Y me asusté muchísimo, porque no hay cuarto para reparar el motor ahora mismo. Y llevé el carro al mecánico, llevé el vehículo al mecánico y el mecánico, que, wow, ese tipo es brillante. Él dijo, eso es el termostato, cómpralo y ven y vamos a cambiarlo. Lo cambiamos, eureka, todo resuelto. Así que ese recalentamiento del motor se puede evitar chequeando el termostato y tiene la capacidad de reaccionar midiendo la temperatura y regulando o adecuando la temperatura según se necesite. Y se puede ver el termostato en los aires acondicionados, de diferentes maneras. Así que el termómetro reacciona midiendo la temperatura, la mide alta o baja, y el termostato regula o adecua la temperatura según se necesite. Y tú te podrás estar preguntando, hermano Karel, el predicador, dígame una cosa, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy de la carta de Pablo a los Filipenses? Yo no veo que aquí Pablo habla de termómetro ni de termostato. Bueno, un teólogo llamado Warren Wiersbe lo dice de esta manera: hay creyentes que solo actuamos como termómetros. Un termómetro no cambia nada a su alrededor, solo registra la temperatura. Siempre está subiendo o bajando. En cambio, el apóstol Pablo era como un termostato. En lugar de tener altas y bajas espirituales, según los cambios en su situación, él prosiguió firmemente haciendo su trabajo y sirviendo a Cristo. Pablo no era víctima de las circunstancias, sino el vencedor de ellas. Fin de la cita. En nuestra vida cristiana, amados hermanos, habrá épocas o momentos en que nos enfrentaremos a temperaturas espirituales muy bajas o muy altas que pondrán a prueba la clase de creyentes que tú y yo somos. La clase de creyentes que somos. Y si somos como un termómetro sensible que fácilmente se altera o experimenta con constantes altibajos, o si somos como un termostato que no solo es inalterable, sino que es capaz de regular la temperatura espiritual a nuestro alrededor, en nosotros y en nuestro alrededor, como justamente Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana. La carta de Pablo a los Filipenses, en la que hemos basado nuestra serie que nosotros conocemos como Gozo Inalterable y que hoy, Inquebrantable, y que hoy tengo la oportunidad de cerrar, se da en el contexto en el que su fe, la fe del apóstol Pablo en Cristo, es sometida a altas temperaturas por medio de la prueba de su encarcelamiento. Y como ya sabemos, Pablo en ese encarcelamiento fue atado a un soldado romano, y no a uno, a varios soldados romanos, en varias ocasiones. Por turnos, los soldados se
turnaban para atarse con cadenas a Pablo, que estaba prisionero en Roma, mientras esperaba el juicio ante el emperador romano de entonces, que según la historia relata que se trataba de nada más y nada menos que Nerón, un emperador muy particular. Yo no he conocido a nadie que se llama Nerón. Yo creo que le han puesto solamente ese nombre a los perros. ¿Sabe? Si alguien se llama Nerón aquí, por favor, perdóneme. Pero es así. Rodeado de muchas limitaciones, Pablo, casi sin alimentos, sin sustento económico, solo con algunas pocas visitas y con altas posibilidades de ser ejecutado, aunque con esperanzas de ser liberado. Así que vemos en este pasaje que acabamos de leer a un Pablo con una fe firme en el cuidado de su Señor y Salvador Jesucristo, con un espíritu de intercesión, incluso de intercesión por sus hermanos filipenses en esas condiciones en las que él estaba, y con una gratitud profunda, que es uno de los propósitos principales para él escribir esta carta de los filipenses, agradecerles por la ofrenda que ellos le enviaron, y también contentamiento y con un gozo inalterable. Y es impresionante cómo en solo 4 capítulos que tiene la carta a los filipenses se menciona la palabra gozo o alguna acepción de la palabra como en 15 o 16 ocasiones. Es interesante eso. Realmente, cuando leemos pasajes así, esto nos debe dejar a todos nosotros no solamente asombrados, sino de cierto modo hasta humillados, porque en circunstancias tal vez tan severas como las temperaturas espirituales que hemos experimentado, altas o bajas como estas, y en menores que estas, nuestra fe y nuestras convicciones cristianas han flaqueado y han sido alteradas. ¿Sí o no? Sí. Y nos preguntamos, entonces, pastor, ¿cómo es que Pablo pudo mantenerse en sus convicciones cristianas en esas condiciones tan precarias, de manera tan firme, y escribir tales cosas en esta carta? Bueno, ya para el final de su carta, Pablo nos presenta que la competencia para nuestra vida cristiana debe siempre basarse en los recursos espirituales dados por Dios para una vida gozosa. Para una vida gozosa. Es por eso que hemos titulado este sermón Recursos para un gozo inalterable. Pero vamos a pasar al primer recurso que nos deja el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y es el recurso que tú y yo necesitamos para ser competentes en nuestra vida cristiana. En primer lugar, el descanso en la providencia de Dios, que siempre obra oportunamente. Versículo 10, mira conmigo. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Como brevemente mencioné hace un momento, Pablo escribe esta carta, entre otros propósitos, con el propósito primario para manifestar su gratitud a sus amigos filipenses por la ofrenda que ellos le enviaron, tal y como él alude desde el mismo capítulo 1, versículo 3 al 5. Recuerda cómo dice, como él les dijo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, hasta ahora. Pero mira también cómo lo dice, saltando al capítulo 4, donde estaremos predicando en el día de hoy, versículo 15 al 18, Pablo les dice: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades,
Y dice Pablo, miren, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pero volvemos al versículo 10 y nota cómo Pablo Nota cómo comienza Pablo a mencionar su agradecimiento específicamente en el versículo 10. Mira cómo dice, me alegré grandemente en el Señor. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Al momento en que Pablo está escribiendo esta carta, ya habían pasado aproximadamente unos 10 años desde que él plantó la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero, siendo esta la primera iglesia plantada en Europa, en el continente europeo. Y Hechos 16 nos da el panorama de su fundación, siendo sus primeros convertidos, ustedes se acuerdan, Lidia y su familia, y también, adivinen quién, el carcelero de Filipos y su familia, que fue bautizado junto con toda su familia. Así comenzó la iglesia plantada por Pablo en Filipos. Así que desde entonces esta iglesia se quedó conectada con Pablo y con su ministerio, enviándoles ayuda económica en algunos momentos. Sin embargo, por razones que la Biblia no nos dice y nosotros no sabemos tampoco, esa ayuda se detuvo, se interrumpió y dejó de llegar. Y hasta ese momento en que le envían esta ayuda generosa, esta ofrenda por mano de Epafrodito, fue cuando se reanudó la ayuda de los filipenses a Pablo. Ahora, la expresión de Pablo de alegrarse en el Señor, de que ya al fin los filipenses habían reavivado su cuidado para con él, no era un espíritu de queja del apóstol Pablo para los filipenses, de un wow, por fin se acordaron de mí, como decimos en buen dominicano, por fin se acordaron, me tenían botado, no me mandaron ni un chelito más. No, Pablo estaba convencido de que Dios estaba cuidando de él, a pesar de que la ayuda de los filipenses no estaba llegando. Él sabía que Dios estaba cuidando de él, a pesar de que sus hermanos filipenses no habían podido enviar la ayuda económica. Y esto nos habla en mayúscula, de la providencia de Dios, que nunca llega tarde ni se adelanta, llega oportunamente para ayudar a sus hijos. Oportunamente. Pero, ¿qué es la providencia de Dios? Bueno, el mismo teólogo Warren Wiersbe, que cité anteriormente, lo define de una manera sencilla. Aquí es un parrafito medio largo, pero él dice, la palabra providencia viene de dos palabras latinas, pro, que significa antes, y video, que quiere decir ver, como dicen los españoles, video. Ver. La providencia de Dios simplemente quiere decir, dice Warren Wiersbe, quiere decir que Dios ve y prepara las cosas de antemano. Esto no quiere decir que Dios sencillamente sabe las cosas por adelantado, porque la providencia incluye mucho más que eso. Es la obra de Dios en la cual Él acomoda de antemano las circunstancias y las situaciones para el cumplimiento de sus propósitos. Dios está trabajando providencialmente en la vida del cristiano sin el cristiano darse cuenta de lo que Él está haciendo para sus propósitos soberanos. Entonces, pensando en esta definición y en la providencia, cuando hablamos de la providencia de Dios, que siempre obra oportunamente, nosotros podemos recordar en la Biblia un ejemplo que cuando yo lo mencione, tú vas a decir, esa es la historia preferida mía en la Biblia. Génesis capítulo 37, versículo 37 al 50, capítulo 37 al 50, la historia de José. ¿La conocen? La historia de José en el Antiguo Testamento.
Se nos narra la vida de José y de cómo el pecado de envidia de sus hermanos, con tan solo 17 años, fue vendido por ellos a unos mercaderes madianitas, y así llegó José a Egipto. Y resumiendo la historia, estando en la cárcel en Egipto, José fue llamado para dar explicación al extraño sueño de Faraón, y habiéndolo explicado y dado la solución a Faraón, fue ascendido al segundo puesto de la primera potencia mundial de entonces, convirtiendo Dios a José en su providencia, no solo en el Salvador de Egipto. Adivinen, Salvador de quién también, de sus hermanos y de su familia, de su padre de Jacob y del resto de la familia cuando vinieron por alimentos a Egipto. Y la parte más emocionante de la historia, yo no sé tú, pero la parte más emocionante de la historia, las palabras de José a sus atemorizados hermanos, reveló el conocimiento de José acerca de la providencia soberana de Dios. No sé si te acuerdas, capítulo 45, versículo 5. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron. Ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas. Y noten ahora esta frase: me envió Dios delante de ustedes. ¿What? José, pero a ti te montaron en una voladora apretado para Egipto, como un esclavo. No tengo nada en contra de las voladoras, pero resuelven mucho. Pero a José lo montaron no sé si lo llevaron a pie o en camello. Se lo llevaron estos hombres y lo vendieron en Egipto como un esclavo. ¿Cómo tú tienes esa convicción, José, que para, como él dice, para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes? Pero más adelante, luego de la muerte de su padre Jacob, al pensar que José tomaría venganza, sucedió esto. Capítulo 50, versículos 18 al 20. Observen. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y noten el versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Se dan cuenta? José había aprendido acerca de la providencia de Dios. Mis hermanos y mis amigos, estas son palabras de un creyente que descansa en la providencia de Dios, que siempre obra oportunamente, aunque no lo pueda entender. Y esta fue la misma experiencia del apóstol Pablo, que también escribió este texto que yo voy a mencionar ahora, que muchos de nosotros conocemos, Romanos 8:28, que dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Mis hermanos y mis amigos, Dios orquesta y planifica cada una de nuestras circunstancias para nuestro bien. Pero escucha esto: tu mayor bien y mi mayor bien no es nuestra felicidad necesariamente. Se trata de formar a Cristo, su Hijo, en nosotros, lo cual es lo que encabeza la lista de cotejo de Dios en sus planes para con nosotros. Formar a Cristo en ti y en mí es la prioridad número uno de Dios. Formar a Cristo en ti y en mí. Sí. Mis hermanos, Pablo se goza, se alegra en el Señor, porque él sabe que el Señor es quien produce el querer como el hacer en los filipenses, por su buena intención, por su buena voluntad. Pablo sabía que en la reanudación de la ayuda de los filipenses Dios estaba involucrado, así como también Pablo no interpretó, escuchen, el silencio de los filipenses como una indiferencia o como un descuido para quien era su padre espiritual,
Y para que ellos no pensaran que Él les estaba reclamando en estas palabras, Él les dice, en verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Yo sé que ustedes estaban preocupados por mí. Escuchen bien, 10 años habían pasado. Y Pablo recordaba a los filipenses con mucho cariño y con mucho afecto y les dice, yo sé que ustedes tenían el deseo, pero les faltaba la oportunidad. Y al fin Dios se la concedió. Alguien dijo, ellos, los filipenses, anhelaban ayudarle, pero les había faltado la oportunidad. Muchos creyentes hoy en día tienen las oportunidades, pero les falta el anhelo. ¿Lo repito? Ellos, los filipenses, anhelaban ayudarle, pero les había faltado la oportunidad. Muchos creyentes hoy en día tienen las oportunidades en la providencia de Dios, pero les falta el anhelo, el fuego en el corazón de ayudar y darse por otros. Y haciendo un alto aquí, yo te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿En los que les falta la oportunidad o de los que les falta el anhelo? ¿De qué lado estás? ¿Eres sensible a las oportunidades que pone la providencia de Dios delante de ti y las aprovechas para actuar en favor de otros y de la obra del evangelio del Señor? ¿O a pesar de ver la oportunidad en la providencia de Dios, o eres indiferente y te falta ese anhelo? Recordamos las palabras de Jesús a sus discípulos en Lucas 12:34, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Y yo alabo a Dios por los hermanos que han mostrado un corazón alegre y generoso, por medio de un bolsillo alegre y generoso para suplir tanto a otros hermanos en necesidad como para el avance del evangelio, tanto en medio nuestro como en la ofrenda global que nosotros recientemente hemos recogido y que ya tenemos 3 años tomando. Ha habido generosidad en muchos de ustedes, mis hermanos, y yo alabo al Señor por eso, porque han visto la oportunidad y se han movido generosamente a dar para que el evangelio avance dentro del país y fuera del país. Qué gran testimonio, mis hermanos. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios por eso. Porque han sido un instrumento especial de Dios en su providencia soberana. Pero otra vez, volviendo a los planes de Dios en su providencia soberana, Warren Wiersbe lo dice otra vez. Lo cito: la vida no es una serie de accidentes, es una serie de encuentros predeterminados. Es una serie de encuentros predeterminados. En otras palabras, y en buen dominicano, para el cristiano no existe tal cosa como la chepa. No. O la suerte, para los que no entienden este lenguaje. ¿Qué es la chepa, pastor? Dios ha predeterminado nuestras circunstancias y el punto está en cómo respondemos a ellas. Él las ha predeterminado. El punto es cómo respondemos a ellas cuando vemos las oportunidades. En un momento en que Jesús quiere darles una lección a sus ansiosos discípulos, Él les dice: no se venden 2 pajarillos. Miren Mateo 10, versículo 29 al 30. Miren lo que dice. No se venden 2 pajarillos por una monedita. Y sin embargo, ¿y uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre? Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Este es uno de los versículos preferidos míos. ¿Por qué se ríen? Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. En esta sencilla enseñanza, Jesús quiere darle a entender a sus discípulos una doctrina que se encuentra a lo largo de todas las escrituras. La providencia soberana de Dios es parte de lo que hace a Dios, ser quien Él es. Y aún de la caída de la inmensa cantidad de insignificantes pajarillos, Dios tiene control y cuidado absoluto, porque Él gobierna toda su creación.
toda su creación, y nada acontecerá en su creación que Él no permita u ordene que suceda. Pero además de esto, Jesús les dice que aún los cabellos de la cabeza de ellos están todos minuciosamente contados. Dios no tiene que pasar trabajo conmigo ni contigo, Aléxico, ¿verdad? No. Todos están contados. ¿Y qué es lo que quiere decirle Jesús? Es esto. Dios te conoce y me conoce de manera personal y tiene cuidado de cada uno de nosotros de una manera personal y especial. Él conoce cada una de tus necesidades, pequeñas, medianas o grandes. Él las conoce y está en control de ellas. Pero mira las palabras de Jesús al concluir esta enseñanza a sus ansiosos discípulos. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. No teman, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. En el año 2021, aún saliendo de la pandemia del COVID-19, las autoridades del Colegio Cristiano Logos, donde trabajo, teníamos la incertidumbre si nosotros podríamos realizar en ese año nuestro acostumbrado viaje misionero con nuestros estudiantes de la promoción de sexto de secundaria, y no sabíamos, ¿verdad?, cómo lo íbamos a hacer, tanto por el dinero que se necesitaba para hacer ese viaje misionero, como también por el riesgo del contagio de los estudiantes. Pero Dios iba adelante obrando en su providencia. Dios había puesto la inquietud en el corazón de una jovencita de 14 años de Estados Unidos, y lo que estoy contando ahora, la hermana Cindy Anderson, que está por ahí, conoce esa historia. Ella es misionera de Time Missions. Después de haber participado con el ministerio de Time Mission, levantando una capilla en madera para una iglesia de escasos recursos aquí en el país, de escasos recursos económicos, ella se va con el deseo a los Estados Unidos de organizar una maratón para recaudar fondos económicos, porque Dios había puesto una carga en su corazón después de haber participado en el levantamiento de esa capilla en madera para una iglesia de escasos recursos. Dios puso la inquietud y la carga en su corazón de volver a los Estados Unidos, organizar una maratón y recaudar fondos para que dominicanos, y de manera particular jóvenes dominicanos, pudieran hacer lo que los grupos de norteamericanos venían a hacer aquí, de que dominicanos levantaran una capilla. Estamos hablando de aproximadamente más de $6,000. Es mucho para los estudiantes del Colegio Cristiano Logos. Así que ella recaudó esos fondos y los envió al ministerio de Time Missions, y Dios envió por esa vía la provisión y otros fondos de otro grupo de una escuela de Texas en los Estados Unidos, Ovila Christian School, que no pudieron venir. Un grupo de jóvenes que iban a venir no pudieron venir y enviaron el dinero, y así se completó el dinero para que el colegio, los estudiantes de la promoción del Colegio Cristiano Logos, pudieran realizar en medio de todavía de pandemia una capilla completamente pagada, y así ellos pudieron tener, y yo fui testigo de eso, participé con ellos, gracias al Señor, la oportunidad de levantar esa capilla. Y eso fue grandioso. Pero Dios ha hecho ya eso 2 veces más. Él es maravillosamente amoroso, extraordinario, compasivo, bondadoso, y en su providencia provee y va adelante organizando todo eso. ¿Y quién hizo eso? Dios lo hizo. Él lo hizo. El ministerio de Time Mission ha sido un ministerio que Dios ha usado extraordinariamente, y estamos tan agradecidos. Fuimos muy bendecidos por Time Mission en Pica Pica, San Cristóbal, con 4 capillas en madera y una enramada.
Y han hecho Time Missions, para información de ustedes, aproximadamente, si no me equivoco, más de 500 capillas en República Dominicana, incluyendo Haití. Eso merece un aplauso, mis hermanos. Y damos gracias al Señor. En esta semana pasada, nosotros justamente hicimos este año una tercera capilla con Time. Y eso fue extraordinario. Dios ya estaba obrando sin nosotros imaginarnos lo que Él haría, y de esa manera contestó nuestras oraciones. Mi hermano y mi hermana, debemos recordar que las circunstancias de tu vida no se tratan de circunstancias aisladas. No es al azar o a la suerte o a la chepa en buen dominicano. No, Dios está cuidando de ti y de mí y de su evangelio y de su obra, la obra del evangelio. Y en su providencia soberana está obrando y obrará oportunamente. Por tanto, tú y yo debemos descansar en su providencia. Debemos descansar en su providencia. Para el apóstol Pablo, el descanso en la providencia de Dios era un recurso muy valioso para ser competente y capacitado para vivir la vida cristiana en medio de cualquier circunstancia. Igualmente lo es para ti y para mí. Pero no solo tenemos el recurso del descanso en la providencia de Dios, que siempre obra oportunamente, sino en segundo lugar, la dependencia. Tenemos el recurso de la dependencia en el poder de Dios para aprender contentamiento. Miren conmigo los versículos 11 al 14. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. En estos conocidos versículos, del versículo 11 al 14, Pablo expone la experiencia de su aprendizaje cuando se ha visto en toda circunstancia como la que él menciona aquí. Por eso Pablo les dice a sus amigos filipenses 2 veces, les dice: he aprendido, en el versículo 11, en el versículo 12 dice: he aprendido. Pablo había aprendido el arte de vivir por encima de sus circunstancias, a no depender de ellas, tanto en la escasez como en la prosperidad. He aprendido, dice Pablo, a estar saciado como a tener hambre, en la abundancia o en la necesidad. Mis hermanos, el gran apóstol a los gentiles necesitó pasar por la escuela del contentamiento. ¿Tú escuchaste eso? Oye esto, estamos hablando de alguien que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Estamos hablando de 13 libros, epístolas. ¿Y qué cantidad de libros tiene el Nuevo Testamento? A ver, una pregunta de escuela dominical. 27 libros. 13 de esos los escribió Pablo. No estamos hablando de un creyente cualquiera, fue alguien que Dios usó de una manera extraordinaria. Y como cualquier otro creyente tuvo que aprender contentamiento. Yo creo que es importante enfatizar algo aquí referente a la palabra contentamiento. La palabra griega que usó Pablo para contentamiento es la palabra eutarkes, que significa estar satisfecho en uno mismo, tener suficiente en uno mismo o autosuficiencia. Y esta palabra era muy usada por los filósofos estoicos de entonces. Ellos veían esta autosatisfacción o autosuficiencia como una virtud digna de ser reconocida y de ser aplaudida, los estoicos. Pero la diferencia era que se basaban en lo que por ellos mismos podían lograr dependiendo de su propia fuerza de voluntad, absteniéndose tanto de deleites como aislando sus mentes y entregándose o resignándose al sufrimiento, siendo ellos mismos su propio recurso, como dicen los eslogan de algunas guaguas por ahí: mi propio esfuerzo. Así, en grande. Sin embargo, este no es el sentido en que Pablo usa la palabra eutarkes aquí, contentamiento.
o contenido en sí mismo. Lo que Pablo dice acerca del aprendizaje del contentamiento en cualquiera de las circunstancias que mencionan los versículos 11 y 12, se trata de un poder que alguien más fuera de él puso en él. No es algo que provenía de él mismo, y así lo describe en nuestro famoso versículo 13, cuando él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedo porque yo he aprendido, o todo lo puedo porque yo soy un duro, todo lo puedo porque yo soy el apóstol de los apóstoles. No. Todo lo puedo por mi experiencia. No. Todo lo puedo en Cristo, mi Señor. Él es quien merece la gloria. Él es quien merece el reconocimiento. Él es el que obra en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mis hermanos, para el apóstol Pablo, Cristo era la fuente de todo su bien. Y todo lo que él podía necesitar lo tenía en Cristo. Y yo le he llamado a esto la operación de la matemática espiritual, en la que Pablo había aprendido el contentamiento. Y es esta: Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Y esta debe ser siempre nuestra operación matemática espiritual preferida en nuestra mente y nuestro corazón. Siempre. Este aprendizaje, mis hermanos, comenzó en Pablo y en nosotros desde el día en que Pablo y nosotros tuvimos un encuentro con Cristo y fuimos salvos. Y es un aprendizaje que se extiende por toda nuestra vida. No es algo que ocurre clic instantáneamente, como dándole a un interruptor. No. Es un aprendizaje que dura toda la vida. Aprender contentamiento, el secreto del contentamiento, es algo que se aprende toda la vida. Toda la vida. ¿Y sabes por qué para Pablo y para nosotros este aprendizaje es importante y necesario? Porque de manera natural nosotros no lo buscamos, el contentamiento. De manera natural no lo tenemos en nosotros. Lo más natural para nosotros, ¿qué es? La insatisfacción, la queja, el orgullo, la autocompasión, la soberbia, la amargura, etcétera, 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 etcétera. Y tú dirás: ¿incluso Pablo? Sí, incluso Pablo. Y hay otro pasaje que ilustra muy bien el aprendizaje de Pablo, de la providencia de Dios. Y me refiero a 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9. Permítanme mostrárselos en la versión de la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 1, 8 al 9. Oigan lo que dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de la capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida, dice Pablo. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Se dan cuenta? Para Pablo y sus compañeros fue un momento de decir: mira, no tenemos la capacidad en nosotros, Señor, solo en tu poder. No es en nosotros, sino es en tu poder que dependemos. De igual modo, hay otro pasaje en el que Pablo da a entender cómo el Señor trataba con él, enseñándole. Recuerda 2 Corintios 12, 7 al 10, del aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás que fue enviado por Dios para abofetear a Pablo, que Pablo experimentó y rogó al Señor que lo quitara de él 3 veces. Algunos piensan que se trataba de una enfermedad física, pero otros teólogos consideran que este aguijón, este mensajero de Satanás, la palabra para mensajero en ese pasaje es ángelos, y es la palabra ángel que nosotros tenemos en castellano. Y ángel significa uno enviado por Dios, enviado por Dios. Y Pablo dice: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí, y me ha dicho: te basta mi gracia,
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, para Pablo y para nosotros, el aprendizaje del contentamiento se basa en el poder de Cristo que actúa en nosotros en infinidad de circunstancias, y solo así nos podemos dar cuenta de la grandeza de su poder, de la satisfacción que Cristo ofrece como nada y como nadie más puede ofrecer. Incluso, mis hermanos, enfatizo, no solamente en la pobreza, en la escasez o la necesidad, también en la abundancia. Necesitamos del poder de Cristo para mantenernos en el aprendizaje del secreto del contentamiento. Alguien dijo, la mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir humildemente, porque cuando vienen las dificultades, ¿qué hacemos? Corremos hacia el Señor. Pero pocos han aprendido a tener en abundancia. La prosperidad ha dañado más a los creyentes que la adversidad. Mi hermano, mi hermana, ¿qué tan dispuesto estás a pasar la escuela del Señor para aprender el contentamiento? Como hijos de Dios, Él conoce en qué áreas de tu vida y en mi vida necesitamos aprender el secreto del contentamiento. ¿Qué métodos estás intentando usar en tus fuerzas para resolver y enfrentar las circunstancias planeadas por la providencia soberana de Dios? ¿Cuáles son los recursos a los que tú estás echando mano para tú enfrentar esas circunstancias? ¿Son los tuyos o los de Dios? Pero no solo necesitamos el recurso del descanso, de la providencia de Dios que siempre obra oportunamente, y en segundo lugar vimos la dependencia en el poder de Dios para aprender contentamiento, sino también finalmente y brevemente el recurso de la seguridad en las promesas de Dios que recompensa la fidelidad. Pablo dice en los versículos, ya lo leímos, no lo voy a leer todos, de los versículos 15 al 20, él dice, él habla, él recuerda a los filipenses que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Y después les dice en el versículo 19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo les recuerda a los filipenses cómo ellos participaron en su sustento para su ministerio de la predicación, y de darles detalles de cómo lo hicieron. Él alude ahora a algo que es extraordinariamente importante que todo creyente tenga presente, porque le ayudará a ser un cristiano competente, preparado en la vida cristiana. Y es el recordar la seguridad de las promesas fieles de un Dios que también recompensa la fidelidad de sus hijos. Y es por eso que Él les dice, mi Dios proveerá todas sus necesidades, filipenses, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y es interesante el contraste entre los versículos 18 y 19. Y alguien lo puso de esta manera: vosotros suplisteis mi necesidad, filipenses, y Dios suplirá la vuestra. Vosotros suplisteis una necesidad que yo tenía, pero mi Dios suplirá todas las vuestras. Vosotros disteis de vuestra pobreza, mas Dios suplirá vuestras necesidades de sus riquezas en gloria. Mis hermanos, yo creo que es importante que aclaremos que Dios no ha prometido darnos todo lo que nosotros caprichosamente o codiciosamente deseamos, pero sí todo lo que necesitamos. ¿Tú escuchaste eso? Dios nunca ha prometido darte lo que tú deseas, sino lo que tú y yo necesitamos. Ni más ni menos. Hudson Taylor, el misionero a China, dijo estas palabras con frecuencia: cuando la obra de Dios
se lleva a cabo a la manera de Dios y para la gloria de Dios, no carecerá de la provisión de Dios. Hudson Taylor. Mis hermanos, nuestros recursos están fundados en la providencia de Dios, en el poder de Dios y en las promesas de Dios. Estos recursos hicieron competente a Pablo para su vida cristiana y nos pueden hacer también competentes a nosotros para nuestra vida cristiana hoy. La competencia para nuestra vida cristiana debe siempre basarse en los recursos espirituales dados por Dios para una vida gozosa. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en esta mañana hemos sido expuestos a tu palabra y, como decía al comienzo, este pasaje del apóstol Pablo nos humilla, porque reconocemos que muchas veces no echamos mano a los recursos espirituales que tú has dispuesto para que nosotros vivamos una vida cristiana a plenitud como tú la has planeado para nosotros, llenos de confianza en tu providencia, de descanso en tu providencia que obra oportunamente, dependiendo de tu poder que se manifiesta para ayudarnos a aprender el contentamiento. Pero también, Señor, confiando en las promesas hermosas, fieles tuyas, que eres un Dios fiel, que estás al cuidado de nosotros. Señor, necesitamos que nos ayudes como creyentes de manera individual en cada una de nuestras vidas y como iglesia a abrazar estos recursos que tú nos has dado y a recordarnos las verdades del evangelio, del glorioso evangelio de Cristo. Si tú diste a tu Hijo, aquel que nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En ti confiamos, en Cristo Jesús. Amén, amén. Señor, les bendiga.